La caja Dybbuk que contiene un espíritu. Es un gabinete de vino que, según la leyenda judía, es perseguido por un inalcanzable espíritu maligno que es capaz de frecuentar y poseer a los vivos. Esta caja se hizo famosa en eBay en septiembre del 2001, cuando un comprador de antigüedades y pintor asistió a una venta en Portland, Oregon. La subasta se llevó a cabo para vender las pertenencias de una mujer de 103 años de edad. Su nieta había dicho que esta caja pertenecía a un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que siempre anotó el hecho de que el gabinete estaba embrujado. Por tradición judía, ella no podía ser enterrada con el objeto y lo único que pedía era que no se vendiese y que no se abriese jamás. Pero el comprador enfurecido dijo que no le importaba. Cuando el objeto estuvo en su poder, fue llamado un día por un asistente de compras, quien dijo que las luces se habían apagado, las puertas y portones de seguridad se habían bloqueado y oyó sonidos terribles que venían del sótano. Posteriormente descubrieron un terrible olor a orina de gato flotando en el aire y las bombillas de luz estalladas por doquier. El tipo, ya consciente de su error, regaló la caja a una mujer que de inmediato sufrió un derrame cerebral grave. En el hospital escribió "odio regalo" mientras lloraba sin parar. Trató de regalar muchas veces la caja, pero siempre sucedían cosas malas, hasta que él comenzó a sufrir de una pesadilla recurrente y más tarde se dio cuenta que todos los miembros de su familia que habían estado alrededor de la caja estaban teniendo el mismo sueño. Un día el sujeto comenzó a ver sombras chinescas y quedó como desmayado cerca de su computador. Al despertar, sintió como si algo le estuviera respirando en el cuello, y cuando volvió la cabeza, vio una enorme figura de la sombra corriendo lejos de él por el pasillo. Fue allí cuando decidió incluir el artículo en eBay, junto con una detallada historia de lo que había sucedido desde la obtención de la caja. Jason Haxton, el curador de un museo en Missouri, compró el objeto y más tarde escribió un libro que detalla la historia extraña de la caja Dybbuk. En 2012, una película de terror basada en el libro titulado La Posesión fue lanzada al mercado. Annabelle, la muñeca poseída por un demonio. En 1970, una mujer de compras en una tienda de segunda mano compró una muñeca para su hija, que estaba en la universidad. A su hija le gustó y la puso en su apartamento, pero pronto ella y su roommate empezaron a sufrir las consecuencias. Se movía de un lado al otro sin que nadie la tocara. Aparecía porque sí en otras partes de la casa. Encontraron pequeños trozos de papel de pergamino, escritos con cursiva de niño chiquito, y un día encontraron la muñeca de pie sobre sus piernas de trapo, cuando esto es físicamente imposible. La mujer consultó a un medium por estos sucesos y les dijo que la muñeca estaba poseída por una mujer llamada Annabelle, que era, entre comillas, amante de las muchachas de universidad. Sin embargo, esta cita lo que hizo fue alborotar el espíritu, y un hombre incluso dice haber sido atacado por la muñeca, quien le dejó una herida en el pecho. Luego se contactó al dúo de parapsicólogos Ed y Lauren Warren, quienes descubrieron que la muñeca no estaba poseída por el espíritu de una niña, sino por un demonio que había mentido sobre su identidad, con el fin de acercarse a ella y su compañera, con la intención de poseer a una o ambas. Finalmente, las mujeres dieron Annabelle a la pareja de psíquicos, que la encerraron en una urna de cristal en su museo de ocultismo de Connecticut, con una nota que dice: advertencia, no abra. La pintura encantada eBay, que causa lloriqueo incontrolable y miedo. En el 2000, un vendedor de eBay anónimo muestra el cuadro del artista Bill Stoneham llamado Las manos se le resisten.
Se considera una de las pinturas más embrujadas del planeta y muestra a un niño y una muñeca espeluznante, ambos de pie delante de una puerta de cristal. La pintura fue creada en 1972 y de ahí en adelante quien la tuviese en su poder reportó cosas raras. Una pareja dijo que las figuras del cuadro se movían en la noche, a veces desapareciendo de la lona del todo. El niño de la pintura pasó a estar realmente dentro de la habitación donde la pintura estaba colgada y todos los que vieron la pintura reportaron sentirse enfermos y débiles. Los niños pequeños que la veían salían corriendo y llorando. Los adultos a veces se sentían como unas manos invisibles les agarraban y otros dijeron que sentían un chorro de aire caliente, como si hubieran abierto un horno. Incluso aquellos que vieron la pintura en línea afirmaron sentir una sensación de inquietud y temor, lloriqueo o terror cuando miraban la imagen. Por último, alguien afirmó haber hecho impresiones de cosas en su casa y esa imagen en particular se negaba a ser impresa. La pintura fue comprada por una galería de arte en Grand Rapids. El artista se sorprendió al saber que su cuadro estaba envuelto en una investigación paranormal, pero luego guardó silencio cuando dos críticos de arte que lo destrozaron en sus publicaciones fallecieron al cabo de un año. El espejo de Myrtle's Plantation, que contienen los espíritus de una mujer y sus hijos. Myrtle's Plantation es una de las casas más embrujadas de los Estados Unidos y del mundo. Queda en una plantación que se remonta a 1796 y fue construida sobre un cementerio indígena. Se dice que por lo menos 10 asesinatos y sucesos paranormales ocurrían casi diariamente. Pero lo que más se habla es de un espejo que llegó a la casa en 1980. Los huéspedes de la finca han informado de figuras que salen del espejo, así como las huellas de las manos de tamaño infantil impresas a veces en el cristal. La leyenda cuenta que el espejo contiene el espíritu de Sarah Woodruff y sus hijos. Ellos fueron envenenados y, aunque la costumbre dicta que los espejos deben ser cubiertos después de la muerte para evitar que los espíritus queden atrapados, este espejo no estuvo cubierto, por lo que la creencia es que las almas siguen viviendo allí. Un vestido de novia que baila solo. En 1849, una niña de una familia rica llamada Anna Baker se enamoró de un trabajador del hierro de clase baja. El padre de Anna, Ellis Baker, se negó a que se casase con su amado, desterrando al joven de su ciudad natal de Altona, Pensilvania, y condenado a su hija a una vida de soltería. Anna estaba tan enojada con su padre que nunca se enamoró y se casó hasta su muerte. La chica había elegido un vestido de novia hermoso antes de que su novio fuera desterrado. Como la boda nunca fue, otra mujer rica, Elizabeth Dishart, llevó el vestido en su lugar. Luego pasó por varias manos de aristócratas antes de volver a la mansión Baker, que se convirtió en un museo. El vestido está en una caja de vidrio en la antigua habitación de Anna y los visitantes afirman haber visto que el vestido se mueve por su cuenta, sobre todo durante las lunas llenas. Los vaivenes son iguales a los de una novia que está probando el autento para saber si le queda bien. Investigadores han hecho todo lo posible para decir que es solo el viento, pero lo que saben la historia afirman que es Anna, la que desde el más allá baila con ese vestido. Las sillas que empujan gente y las enferman en el castillo Belcourt. Newport, en Rhode Island, es una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos. Es un sitio portuario que data de 1690, donde muchas familias ricas se asentaron y cuna de las historias de fantasmas más espeluznantes. El castillo Belcourt fue construido por Oliver Hazard, Perry Belmont,
en 1894. Allí se documentan muchas apariciones dentro de esta casa, pero quizás lo más interesante en el castillo son dos sillas malditas, aparentemente. Al aparecer, tienen espíritus unidos a ellos, y los visitantes que se sientan allí dicen que inmediatamente sienten frío, náuseas e incomodidad. Muchas personas han afirmado que han sentido como si estuvieran sentados en una persona cuando intentan sentarse en las sillas. Otros han sido expulsados por una fuerza invisible, y algunos dicen que sienten electricidad que les hace torcer sus manos y otras partes del cuerpo. Una muñeca maldice a quien tome su foto sin permiso. En 1896, esta muñeca espeluznante pertenecía a un niño llamado Robert Eugene Otto en Key West, Florida. La muñeca se la dio un criado que practicaba magia negra y quien no quería mucho a la familia. Sin embargo, el chico adoraba su juguete. La gente empleada en la casa empezó a reportar una voz extraña, movimientos de la muñeca de un lado al otro, y el chico se empezó a preocupar, puesto que pasaba mucho tiempo hablando con su juguete y todos le decían que estaba embrujada. Muchas cosas se empezaron a dañar en la casa, como jarrones y vidrios, y el chico aceptó la teoría del embrujo. Él decía que era el muñeco el causante. Sin embargo, se quedó con el juguete hasta que murió en 1972. La casa quedó en manos de una familia y una niña encontró la muñeca y rápidamente se dio cuenta de que estaba maldita. Ella dijo que la muñeca estaba viva y quería matarla. La muñeca terminó en una galería de arte y museo histórico en Key West, donde permanece hasta hoy. Los visitantes del museo reclaman permiso para tomar fotografías al juguete, ya que si no lo hacen, según la leyenda, el visitante quedará maldito. Por esta razón el museo exhibe las cartas de los malditos que han escrito a la muñeca, disculpándose por no pedir permiso para tomar su imagen, y piden ser liberados de su hechizo. Las mujeres de la estatua de Lemp traen la muerte. Las mujeres de Lemp es una estatua tallada en piedra caliza pura que fue descubierta en 1878 en Chipre. La historia se remonta a 3500 años antes de Cristo y se cree que representa a una diosa, similar a un ídolo de la fertilidad. La estatua fue propiedad por primera vez de Elpont Sr. y dentro de los 6 años de tenerla en su poder, los 7 miembros de su familia habían muerto por causas misteriosas. Los próximos 2 propietarios, Ivor Manuxi y Sr. Thompson Noel, también murieron junto a sus familias. El cuarto propietario, Sir Alan Beaverbrook, también murió, junto con su esposa y 2 de sus hijas. Los 2 hijos de Beaverbrook, que sobrevivieron aunque no eran amantes de los temas paranormales ni creyentes en ellos, donaron la estatua al Museo Real de Escocia en Edimburgo, donde sigue estando hoy en día. El primer cuidador de la estatua también murió al poco tiempo de tenerla en su poder, y desde esa época nadie le ha echado mano a su urna de vidrio. Esta pintura miedosa estuvo en el ático de la abuela de Cian Robinson durante 25 años. La anciana siempre había dicho que la pintura era el mal, que el artista que la creó había utilizado su propia sangre mezclada con la pintura y se había suicidado poco después de terminarla. Cian, luego de encontrar la pintura y sacarla a la luz, decía que oía voces y gente llorar. Él y su familia comenzaron a experimentar fenómenos espeluznantes como sombras y gritos por doquier. Su hijo se cayó por las escaleras, su esposa sintió algo acariciándole el pelo y vio al hombre sombra, y él oyó llorar a la pintura de manera estruendosa. Robinson decidió grabar la pintura y ahí se muestran portazos, humo y la pintura que cae de una pared sin ninguna razón.
el hombre decidió esconder de nuevo el cuadro como su abuela y no lo ha vuelto a sacar a la luz. Sin embargo, aquí abajo en la descripción del video voy a dejar el video a posteridad. En la primera posición tenemos la silla de la muerte. En 1702, un asesino convicto llamado Thomas Busby estaba a punto de ser ahorcado por sus crímenes. Su último deseo fue tener su última comida servida en su sitio favorito en Thirsk, Inglaterra. Terminó de comer, se levantó y dijo: que la muerte súbita llegue a todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de una base cercana que frecuentaban ese pub donde estuvo Busby y que se sentaron en la silla, nunca volvieron a la guerra. En 1967, dos pilotos de la Fuerza Aérea Real sentados en la silla se estrellaron en su camioneta justo después de que se fueron del lugar. En 1970, un albañil probó su suerte en el banquillo, solo para morir esa misma tarde al caer en un agujero en su lugar de trabajo. Un año después de eso, un carpintero que estaba sentado en ella murió después de que el techo en el que estaba trabajando colapsara. Una señora de la limpieza del pub tropezó cayendo en la silla y murió poco después de un tumor cerebral. Incluso, cuando el dueño del bar ocultó la silla en el sótano, en un trasteo un ayudante se sentó allí y murió atropellado esa tarde. Finalmente, el dueño del pub donó la silla para el museo local en 1972, y allí muestra la silla colgando 5 metros en el aire, de manera que nadie pueda sentarse en ella.